del jurado, puesto que justamente no es una cuestión menor, me parece, haber aceptado tomar la evaluación de la tesis en un contexto tan particular y que se caracteriza, entre otras cuestiones, por la sobrecarga de Zooms y demás. Entonces entiendo que para ellos hoy es otro Zoom, pero gracias a eso estoy pudiendo defender la tesis. En esa línea, particularmente, también quisiera agradecer a Marcelo Rafina, director, puesto que obviamente, si bien yo me enfoqué en trabajar muy fuerte en poder finalizar la tesis en el verano y en parte conté con el apoyo de toda mi familia para poder hacerlo, obviamente si no fuera por hoy no estaríamos acá. Es decir, si no hubiera estado en pleno enero, con días de mucho calor, leyendo, volviendo a corregir, realmente no estaríamos acá. Así que bueno, nada, eso, y procedo entonces a leer. Hacia una crítica política del saber, reflexiones en torno a la genealogía del liberalismo y el neoliberalismo elaborada por Michel Foucault. Es el título y subtítulo de la tesis, obviamente, y voy a comenzar leyendo una cita que está tomada de una entrevista que le hicieron a Foucault en el año 1967, publicada bajo el título ¿Qué es usted, profesor Foucault? Es una entrevista que en versión original, digamos, está en francés en el tomo 1 de los dichos y escritos, y que también aparece en español en la compilación que hizo Siglo XXI, homónima, ¿sí? Que se titula justamente ¿Qué es usted, profesor Foucault? Bien, cito. Es muy posible que lo que hago tenga que ver con la filosofía, sobre todo porque, al menos desde Nietzsche, la filosofía tiene por tarea diagnosticar y ya no procura decir una verdad que pueda valer para todo el mundo y todos los tiempos. Intento diagnosticar, hacer un diagnóstico del presente, decir lo que somos hoy y lo que significa hoy decir lo que decimos. Este trabajo de excavación bajo nuestros pies es lo que caracteriza desde Nietzsche al pensamiento contemporáneo. Y en ese sentido, puedo proclamarme filósofo. Cierro la cita. Sí, pido disculpas, perdón que no estoy usando mi computadora porque esta tiene mejor cámara, entonces estoy como con un problema un tanto merleau-pontiano de habitualidad en el manejo del objeto, y por ahí me trabo un poquito. Bien, en la tesis me propuse indagar el tipo de crítica de los saberes acerca de lo humano que Michel Foucault despliega en sus cursos dedicados a trazar la genealogía del liberalismo y el neoliberalismo como racionalidades gubernamentales, investigación que el filósofo caracteriza como una crítica política del saber. Por lo tanto, en el primer capítulo me ocupé de reconstruir la forma en que Foucault problematiza, de manera recurrente, el discurso de las ciencias humanas dentro del marco de su caracterización de la filosofía como actividad de diagnóstico. Lectura que se encuentra posibilitada por la transformación del material disponible como fruto de la publicación de cursos y conferencias inéditos al momento de su muerte en 1984. Tras explicitar el modo en que dicha ampliación de los documentos disponibles habilitó una relectura del corpus Foucaultiano, apoyado en sus gestos de recuperación y reelaboración recurrente de sus trabajos, me dispuse, en primer lugar, a revisar la inscripción que el propio Foucault propone de su labor en la clase inicial del curso dictado en el Collège de France en 1983, El gobierno de sí y de los otros, en la que propone una reconstrucción de los senderos de la filosofía crítica a partir de su lectura del opúsculo kantiano sobre la Ilustración. En la citada clase, sostiene que, por un lado, se configura una filosofía crítica entendida como analítica de la verdad, preocupada por las posibilidades del conocimiento y sus límites infranqueables, que tendría como antecedente al Kant de la crítica de la razón pura y que perfilaría una concepción de las nociones de crítica, fundamentación y normación que se llamarían la una a la otra formando un triángulo. Por el otro, a partir del Kant que se interroga por la Ilustración, es decir, que se pregunta por su propio presente, se configura otra posteridad crítica. Justamente es en esta segunda posteridad crítica, caracterizada como una ontología de la actualidad, ontología de nosotros mismos, que el filósofo francés inscribirá su trabajo. En torno a lo cual, enfatizará que dar cuenta de la constitución de la actualidad
de nosotros mismos es lo que ha venido elaborando en el decurso de sus investigaciones y que se articula alrededor de la problematización del modo en que se constituyen los focos de experiencia que configuran nuestro presente y nos habitan. Modo de ejercicio de la crítica que post-nietzscheanamente se distancia de la sedimentación disciplinaria de la filosofía en términos académicos, y por ende trae aparejada una puesta entre paréntesis de la distinción canónica entre filosofía teórica y filosofía práctica. Como el propio Foucault lo señalara previamente en el curso del gobierno de los vivientes, sus investigaciones procuraban dar cuenta de la imbricación entre lo que suele denominarse como lo epistemológico y lo político. Justamente en el caso particular del problema abordado en la tesis, de lo que se trata es de problematizar la articulación entre la epistemología de las ciencias humanas y la filosofía política. Ahora bien, para disipar la sospecha de que la revisión de la problematización Foucaultiana del saber en términos de una preocupación ontológico-política respecto de la constitución del presente de quien filosofa adolecería de una suerte de forzamiento teleológico, antes de reconstruir el recurrente trabajo de archivo realizado por Foucault sobre las ciencias humanas que atraviesa su producción filosófica, me detuve en la manera en que tempranamente, a mediados de los años 60, el filósofo subrayaba el carácter diagnóstico de sus trabajos. Específicamente, en el contexto de la publicación de Las palabras y las cosas, en 1966, reivindicaría la arqueología como una forma de ejercicio de la filosofía que, siguiendo el proceder nietzscheano, se ocuparía de diagnosticar el estado del pensamiento. Además, se mostraría elogioso con el estructuralismo al reivindicar que dicha corriente teórico-epistemológica aportaba herramientas para diagnosticar la actualidad. Tras lo cual, en el segundo capítulo, me aboqué a reconstruir y analizar las herramientas epistemológicas forjadas por la problematización arqueológica del saber, tomando como punto de partida el modo en que la arqueología se encuentra motorizada por la preocupación ontológico-política de diagnosticar el presente. Al respecto, me centré en la contraposición entre saber y conocimiento, puesto que la arqueología Foucaultiana no busca configurarse como una teoría del conocimiento alternativa, que problematizaría la relación sujeto-objeto, sino que, por el contrario, entre sus objetivos se destaca el dar cuenta de los modos históricos de constitución de ambos términos al remitirlos a sus condiciones de posibilidad. En dicho marco me detuve particularmente en la problematización Foucaultiana de las nociones de discurso, entendido como práctica, saber y formación discursiva. En tanto que Foucault no elabora una epistemología normativa, enfaticé que su abordaje de las ciencias humanas habilita una problematización de las formas de objetivación, en contraposición al perenne problema que permea el discurso epistemológico en torno a dichas ciencias, es decir, la pregunta respecto de su objetividad cognoscitiva. Cabe destacar que para la revisión de la manera en que el filósofo despliega un trabajo epistemológico sobre los saberes, me he apoyado en la puesta en juego de tres pares categoriales, dos introducidos por el propio Foucault y el tercero incorporado por mí, para explicitar el tipo de crítica de los saberes respecto de lo humano que el pensador francés perfila frente al mencionado clásico problema de la objetividad cognoscitiva. La articulación de los pares introducidos por Foucault permite calibrar dos senderos para el trabajo filosófico que, declinado hacia la epistemología de las ciencias humanas, daría lugar a un tercer par. Tenemos por un lado, entonces, una filosofía analítica de la verdad en general, preocupada por las posibilidades del conocimiento y sus límites infranqueables, es decir, por la elaboración de una teoría del conocimiento que, respecto de las ciencias humanas, permitiría elaborar una crítica epistemológica normativa acerca de su objetividad cognoscitiva. Por otro lado, la problematización Foucaultiana de la filosofía como actividad de diagnóstico se entronca con el abordaje ontológico del saber y da lugar, respecto de las ciencias humanas, a una crítica epistemológica que, en cambio, se configura como un aporte para la problematización ontológico-política de la actualidad, mediante la crítica de las formas de objetivación. En lugar de cuestionar epistemológicamente el discurso de las ciencias humanas en función de su supuesta falta de objetividad y de oponerle una forma más adecuada de abordar sus objetos, de lo que se trata es de problematizar el modo en que sus formas de objetivación
y la formación correlativa de modalidades enunciativas contribuyen a la constitución de las coordenadas que vertebran el presente estado del pensamiento. Luego, en el siguiente capítulo, me enfoqué en analizar la propuesta Foucaultiana de llevar a cabo una crítica política del saber, objetivo que trajo aparejada la tarea de reconstruir previamente lo que he denominado como ecos arqueológicos de la genealogía. Básicamente, en primer lugar, me ocupé de mostrar la centralidad que la noción de saber, contrapuesta a la de conocimiento, conserva en los trabajos desarrollados durante la década del 70, que se cierra justamente con el curso en el que propone llevar a cabo una crítica política del saber. Además, me detuve en remarcar la forma en que la genealogía problematiza el trabajo de archivo motorizado por una preocupación diagnóstica que, atenta a la historia efectiva de las prácticas, prescinde de adoptar una perspectiva teleológica y normativa. A su vez, procuré destacar tanto la pervivencia de la exterioridad como nota distintiva de la manera en que se abordan los discursos en tanto prácticas, como el tratamiento recurrente de las ciencias humanas. Dichas aristas me permitieron entonces sentar las bases para caracterizar los trabajos desarrollados durante la década en cuestión como una arqueogenealogía de las formas de objetivación. De este modo, a partir de la lectura propuesta a lo largo de los capítulos precedentes, sostengo que la crítica política del saber se constituye como una crítica epistemológica articulada por una preocupación ontológico-política, o sea, ligada al ejercicio de la filosofía como actividad de diagnóstico, que permite indagar la formación inmanente de los objetos y de las modalidades enunciativas que configuran las posiciones del sujeto. Por lo tanto, en lugar de brindar herramientas para la realización de una crítica normativa respecto de la objetividad cognoscitiva de las ciencias humanas, tipo de crítica a la que no sería completamente ajena a la crítica de la ideología, la crítica política del saber se ubica en el registro configurado a partir del desplazamiento hacia la puesta en cuestión de las formas de objetivación consolidado por la arqueología. En el cuarto y último capítulo, realicé un análisis de la crítica política del saber económico como parte constitutiva de los saberes respecto de lo humano, que Foucault desarrolla en Seguridad, Territorio, Población y Nacimiento de la Biopolítica. En consecuencia, coloqué el foco de miras en la manera en que elabora una crítica arqueogenealógica de las formas de objetivación inmanentes a la constitución de la economía política, cuya formación y mutaciones indaga al trazar el surgimiento del liberalismo y el neoliberalismo como racionalidades gubernamentales. En ese sentido, para captar la especificidad de la arqueogenealogía Foucaultiana desarrollada en los cursos, en primer lugar me detuve en la reconstrucción de la trama formada por la grilla de la gubernamentalidad, las propuestas de pasar afuera del objeto, la institución y la función, y suponer que los universales no existen, que se encuentran en la base de la elaboración, en perspectiva antihistoricista, de una crítica política del saber. En torno a lo cual, quisiera resaltar que la grilla gubernamental permite realizar una crítica de las formas de objetivación al desbrozar la manera en que, inmanentemente a las prácticas, se forman los supuestos universales, como es el caso de aquellos que constituyen el lugar común del pensamiento sociológico, historiográfico y de la filosofía política, como son el Estado, la sociedad civil, el mercado, la economía, el pueblo, el soberano, etc. Luego me ocupé de reconstruir la manera en que la arqueogenealogía Foucaultiana de las formas de objetivación se despliega en su lectura de la filial compleja de la procedencia de la racionalidad política liberal y sus inflexiones contemporáneas, es decir, el neoliberalismo en sus versiones alemana y estadounidense. Así, tras señalar el modo en que la economía política trae aparejada una mutación en las formas de objetivación de la población, el mercado y el Estado, transformaciones que permiten dar cuenta de la torsión operada por el liberalismo respecto del gobierno racionalizado según el principio de la razón de Estado, reconstruí luego la manera en que Foucault problematiza la mutación en las formas de objetivación del mercado, ligadas a las del Estado y la sociedad civil, que articulan el pasaje de la racionalidad liberal a la neoliberal en su forma alemana,
que sería radicalizada por la teoría del capital humano que despliega el neoliberalismo estadounidense. Es de destacar que, al reponer dicha transformación, me detuve particularmente en la manera en que Foucault da cuenta de la superficie de emergencia en la que tuvo lugar el surgimiento del neoliberalismo y, en dicho marco, el modo en que los neoliberales se posicionan frente a las distintas formas de dirigismo, al sostener que, en última instancia, conducen a una expansión inusitada del Estado sobre la sociedad civil, tal como, según dicha perspectiva, aconteció en la Alemania nazi. Me enfoqué en este aspecto, fundamental en la arqueogenealogía Foucaultiana del neoliberalismo, en tanto que permite señalar la diferencia abismal que separa la grilla de inteligibilidad gubernamental forjada por Foucault y la lectura teleológica, estadocéntrica y estadofóbica propuesta por el discurso fundacional del neoliberalismo alemán. Aspecto no menor, dado el carácter crítico de la arqueogenealogía sobre el que he argumentado, frente a las lecturas que, de forma filológicamente endeble y políticamente peligrosa, van desde relativizar el carácter crítico de la lectura Foucaultiana del neoliberalismo hasta el señalamiento de que Foucault habría sucumbido a una suerte de tentación neoliberal. Al respecto, querría enfatizar que, si bien analizar las lecturas de Foucault, que sostienen que el filósofo o bien no sería crítico del neoliberalismo, o peor aún, que habría sucumbido a cierta tentación neoliberal, excede los objetivos de la tesis, entablar esta discusión resulta relevante, puesto que lo que está en juego son las formas de recepción y circulación del discurso Foucaultiano. En otras palabras, lo que se juega en este debate son las posibilidades de apropiación de las herramientas consolidadas por Foucault para actualizar el diagnóstico de la actualidad. Por lo tanto, no es una cuestión menor, tratándose además de uno de los filósofos contemporáneos más leídos a nivel mundial, la discusión acerca de si sus trabajos promueven una forma de crítica que, nadando alegremente a favor de la corriente, claudica ante la avanzada neoliberal, o por el contrario, aportan potentes herramientas para el despliegue de una crítica radical de dicha racionalidad de gobierno. Racionalidad política que, vale la pena recordarlo, en los años posteriores al dictado de nacimiento de la biopolítica, se tornaría hegemónica a nivel global, consolidándose como mainstream del pensamiento político. Justamente, si de lo que se trata es de dar cuenta de la imbricación entre lo que suele denominarse como lo epistemológico y lo político, querría enfatizar una vez más la enorme incompatibilidad entre la manera en que dicha ligación estructura la perspectiva Foucaultiana y el modo en que la misma se fragua en el seno de la racionalidad política neoliberal. Dicho de otra forma, nada más lejos que de la realización de una crítica política del saber, es decir, una arqueogenealogía de las formas de objetivación enmarcada en la indagación de una historia efectiva de las prácticas gubernamentales, que el tipo de vinculación entre lo epistemológico y lo político que vertebra el modo neoliberal de ejercitar la crítica. Me refiero particularmente al anudamiento entre la crítica articulada desde una perspectiva estadocéntrica, caracterizada por el propio Foucault como una crítica inflacionaria del Estado, y el aliento a la estadofobia como posicionamiento político. Esta crítica inflacionaria del Estado, que, sostuvo Foucault, trae aparejada una elisión de la actualidad y una intercambiabilidad de los análisis, habilitando una estrategia interpretativa en la que las políticas de distribución progresiva del ingreso y la planificación económica dirigista de puño keynesiano son puestas en relación con el nazismo, que es problematizado como un espejo que anticipa hacia dónde tenderán dichas prácticas, urdiendo así una estrategia de descalificación general por lo peor, en la que la seguridad social bienestarista es comparada forzadamente con los campos de concentración, alimentando un juego maniqueo que descalifica peyorativamente al Estado e idealiza a la sociedad civil. Dado que Foucault ha reivindicado en reiteradas oportunidades el ejercicio de la crítica como actividad de diagnóstico del presente, de la actualidad, de nosotros mismos, para lo cual ha destacado la relevancia de trazar una historia efectiva de las prácticas en su dispersión, remarcando que, para el genealogista, no hay nada que se asemeje a la evolución de una especie o al destino de un pueblo. ¿Puede haber algo más anti-Foucaultiano que una forma de crítica que elide la actualidad y alienta inflacionariamente la intercambiabilidad de los análisis,
tomando al universal Estado como grilla y reduciendo la crítica al señalamiento de una suerte de evolución teleológica del árbol estatal que avanzaría sobre la universal sociedad civil? Resulta oportuno recordar que Foucault sostuvo que el nazismo no constituye una expansión inusitada del Estado sobre la sociedad civil, sino más bien un debilitamiento del Estado y su subordinación al partido, dando lugar a una gubernamentalidad específica. Esto es, valga la redundancia, la gubernamentalidad de partido. En ese sentido, si Foucault se muestra distante con respecto al marxismo y señala el problema de que el socialismo carezca de una gubernamentalidad propia, no lo hace en el contexto de haber sucumbido al neoliberalismo, sino para advertir qué falencia en la grilla de inteligibilidad forjada por el socialismo lo vuelve presa fácil para el neoliberalismo. Ya sea que se articule con una gubernamentalidad de partido fácilmente atacable y que, siguiendo el efecto de la práctica del exilio de Europa del Este, retroalimenta la estadofobia, es decir, que alimenta la punta de lanza del neoliberalismo, o que claudique ante la racionalidad liberal o neoliberal, como el propio Foucault lo documentara para el caso de la socialdemocracia alemana. Respecto de ello, resulta insoslayable el punto de contacto que, más allá de las torsiones que hemos reconstruido, implica una línea de continuidad entre el liberalismo clásico y las distintas vertientes del neoliberalismo. La pervivencia de la imposibilidad de una mirada que pueda totalizar el juego económico. En otros términos, más allá de las enormes distancias entre el naturalismo característico del liberalismo clásico y el liberalismo sociológico contemporáneo, neoliberalismo alemán, y su radicalización estadounidense, teoría del capital humano, una línea de continuidad perdura. El bloqueo epistemológico político que opera como condición de imposibilidad del ejercicio de la soberanía económica. Cuestión frente a la que no resulta ocioso recordar que Foucault reivindica el ejercicio de la crítica como actividad de diagnóstico frente a la crítica comprendida como analítica de la verdad, preocupada por las posibilidades del conocimiento y sus límites infranqueables. ¿No es acaso el señalamiento epistemológico de los límites de nuestro conocimiento respecto de la complejidad de la dinámica del mercado lo que obtura la posibilidad de constitución de una modalidad enunciativa a partir de la que pueda erigirse una soberanía económica? Resulta extensible el modo en que lo que suele denominarse como lo epistemológico y lo político se encuentra implicado. Si la crítica política de los saberes acerca de lo humano permite visibilizar los objetos que dichas ciencias configuran como correlatos, es decir, dispositivos de las prácticas gubernamentales, y las modalidades enunciativas, como las posiciones desde las que legítimamente se puede articular un discurso respecto de estos, atravesado por la división de lo verdadero y lo falso, dando lugar a la manera en que se constituyen, inteligen y racionalizan los problemas, cabría pensar en la necesidad de una crítica metagubernamental que se enfocara en la manera en que el discurso epistemológico opera como estrategia de fundamentación de dichas prácticas de saber-poder. Podríamos hablar entonces de una anarqueología de la metagubernamentalidad que se ocupara de problematizar el discurso epistemológico como una estrategia de europeización del poder. A modo de cierre, querría plantear que si a finales de la década del 70 Foucault se ocupó por una cuestión de moralidad crítica, de trazar la arqueogenealogía de la fobia al Estado, de ese conjunto de críticas inflacionarias que acarrea un laxismo que elide la actualidad y alienta una lógica de descalificación general por lo peor, y señaló que quienes articulaban ese modo de crítica deberían saber que nadaban a favor de la corriente, décadas de consolidación hegemónica del neoliberalismo tornan indispensable para la filosofía detenerse a indagar las potencialidades que las herramientas forjadas por el pensador francés poseen para la puesta en práctica de la crítica como actividad de diagnóstico del presente. Cabe recordar que problematizar los focos de experiencia que configuran nuestra actualidad y nos habitan es condición de posibilidad para el surgimiento de un mundo otro y una vida otra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Iván. No sé
cómo quieren que nos organicemos, Virginia y Sebastián, si quieren ustedes tomar primero la palabra o la tomo yo, la verdad es que como ustedes quieran. ¿Qué les parece? Como prefieran ustedes, por mí está bien cualquier modalidad que les guste. Perfecto, perfecto, gracias Virginia y Sebastián. Y lo mismo, Marcelo, como prefieran ustedes. Bueno, no sé, adelante si quiere alguno de ustedes y luego seguimos quienes no han tomado la palabra. Perdón, ¿prefieren que vaya respondiendo cada una de las preguntas o tomo nota de todas y después respondo? Quizás, bueno, digo lo que a mí me parece, quizás estaría bien que fueras respondiendo a medida que te formulamos las preguntas, ¿no? ¿Están de acuerdo, Virginia y Sebastián? Bueno. Sí. Virginia, ¿querés empezar vos comentando? Primero me disculpo, se me cortó, como les adelanté que me venía pasando a lo largo del día, así que me perdí un pedacito de la exposición, lamento. Pero bueno, primero te felicito, Iván, la verdad es que la tesis está muy bien formulada, es una tesis muy madura para hacer una tesis de licenciatura, tiene todo un trabajo de ir armando esas capas de argumentación y retomando que se valora mucho, en especial en el formato, insisto, de una tesis. También me interesó mucho que la propuesta fuera una propuesta de una lectura no etapista, ¿sí? Que tuvieras esa discusión con un modo más canónico y tradicional de leer muchas veces a Foucault, y que el esfuerzo fuera por leer a contrapelo justamente de esas etapas y marcar las líneas de continuidades, tanto para adelante para atrás. Me parece que la tesis es muy exitosa en términos de esa propuesta, convence, digamos. Y yo no tengo objeciones, me parece que la tesis es muy sólida, que el trabajo de reconstrucción, de articulación está excelentemente hecho. Solo me quedaría que, yo no sé si no lo debes haber dicho al final de tu exposición, pero bueno, me lo podrás comentar de vuelta. Algo que aparece hacia el final, digamos, me parece que hay algo muy interesante que aparece hacia el final de tu tesis, que tiene que ver con leer la lectura Foucaultiana en torno al liberalismo y al neoliberalismo en la clave de una crítica política, una crítica arqueológico-genealógica de la constitución de la economía política como saber de las ciencias humanas, ¿no? Me parece que entiendo que no era el objetivo de tu tesis, pero justamente con la recuperación de un Foucault que piensa la filosofía como un trabajo de diagnóstico sobre su presente, ¿sí? Y vos para mí lo decís en el último párrafo, ¿sí? Del primer apartado de la conclusión. Bueno, después de que efectivamente ha ganado el neoliberalismo, ¿no? Y yo lo que te pediría es que te explayes un poco en esa línea, ¿no? ¿Por qué tu interés? ¿Por qué leer a Foucault? Dentro de tantos comentadores que trabajan la línea del liberalismo y el neoliberalismo, desde el sur, en especial cuando tu reconstrucción es una genealogía, obviamente, porque Foucault es un pensador del norte que está muy enfocado en la producción teórica del norte y específicamente aparte en la producción alemana y norteamericana, ¿no? Y como nosotros sabemos, en especial aparte por lo que para mí es uno de los objetivos más interesantes también de tu trabajo, que no es solo esa discusión con la lectura etapista de Foucault, sino con, creo que hay dos fantasmas de los cuales vos querés alejar la filosofía Foucaultiana, que es por un lado la idea de que Foucault habría sucumbido al neoliberalismo, y por otro lado la idea que muchas veces recorre de que Foucault es un pensador antiestatal, ¿no? Y digo, bueno, ahí hay algo que para mí dialoga con el contexto en el que vos escribís, que a mi juicio, si bien no está explicitado, lo veo, digamos, ¿no? A mí me gustaría, esto es más una inquietud y basada en esa idea de la moral crítica, que tengas en esta oportunidad la posibilidad de reflexionar en torno a esta apropiación desde el sur de un pensador que es canónico no solo en la filosofía, sino justamente en esa tradición tan colonialista y del norte de recepción de nuestra disciplina. Si tenés alguna reflexión, algo que nos quieras compartir sobre eso, a mí me encantaría escucharte. Y solo dos pequeñas cuestiones formales, y es que la recomendación de las tesis de licenciatura es que tengan 100 páginas, ¿sí? 170 páginas está bastante por encima de la recomendación
formal. No digo que no se pueda hacer, ¿sí? Pero a veces está bueno atenerse, o al menos porque tu texto es muy cuidadoso en la reconstrucción, quizás se podrían haber ahorrado algunas de esas mediaciones en torno a cuando recuperás y adelantás, cosa que haces mucho y que acompaña la lectura, pero a veces ajustarse a las pautas formales no está mal, digamos, ¿no? Solo como para señalar esa cuestión. Después, insisto, fue un placer, es una tesis absolutamente bien escrita, fundamentada, más que suficiente para la instancia de la licenciatura, así que te felicito y te agradezco esa escritura. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la lectura, por las observaciones, por la devolución. Y, a ver, voy a tratar de responder de forma relativamente breve, en el sentido que es una pregunta que por ahí permite un grado de amplitud que si bien es interesante, quizás por ahí llevaría mucho tiempo. Quiero decir, espero no ir por las ramas, en todo caso les pido que me frenen. Hay una primera cuestión de mi interés por Foucault y por el liberalismo, por el neoliberalismo, por esa lectura, por esos problemas de Foucault que, digamos, dicho sucintamente, sí, y después voy a lo académico, es una cuestión geográfica, si se quiere, ¿no? Es decir, yo fui niña en la Argentina de Menem y mi segunda hija nace en la Argentina de Macri. Entonces, de alguna manera es como esa calamidad que nos persigue generación tras generación, y podría responderlo casi parafraseando al Foucault del debate con Chomsky, cuando dice, pero ¿a usted por qué le interesa tanto la política? Y dice, ¿cómo podrían interesarme? ¿No? ¿De qué grado de penetración ideológica debería quejarme para no interesarme la política? Sí, bueno, o sea, que, digamos, ¿cómo podría no interesarme la lectura que Foucault hace del neoliberalismo? Primera cuestión. Segunda cuestión importante de Foucault, de la manera en que Foucault articula la crítica y demás, digamos, ¿por qué es tan relevante Foucault en ese sentido? Creo que hay como dos dimensiones, ¿no? Digamos, hay una dimensión, o podríamos decir, antes de ir a por qué Foucault leído de esa manera, era una cuestión de contextualización, digo, que tiene que ver por qué podría ser relevante Foucault. Que tiene que ver, me parece, ¿no? Un poco con, sin pasar por alto la necesidad, luego de un trabajo, si se quiere, haciendo una dicotomía o una distinción más escolar, un trabajo más historiográfico, sociológico, politológico y no filosófico, de cómo fue la recepción del neoliberalismo en América Latina y etcétera. Digamos, más allá de eso, algo que no puede desconocerse justamente es, o que no pueden desconocerse, son dos cuestiones y que están muy presentes también en la reconstrucción que hace Foucault. Y la primera es que esto Foucault lo tiene en el manuscrito, en algo que no llega a leer en las primeras clases del curso Nacimiento de la Biopolítica, y es como con el surgimiento del liberalismo, ¿no? Se reanuda la temática del imperialismo, ¿no? Y hay un libro, que es el libro de Luis Blanchino sobre el pensamiento político de Michel Foucault, un libro excelente que reconstruye muy bien esto, ¿no? Y cómo Foucault ve en el liberalismo clásico cómo el mundo aparece como la apuesta de un juego que se juega en Europa. Y cómo eso después con el neoliberalismo se desplaza hacia lo que sería la formación de la Comisión Trilateral, que incluye justamente Japón y Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, ahí hay una dimensión que quizás no está tan explorada en la tesis, pero que es importante para pensar el por qué leer a Foucault desde América Latina, que es la dimensión del imperialismo en el liberalismo y en el neoliberalismo que Foucault señala. Primera cuestión. Segunda cuestión, justamente, no podemos desconocer la tradición, entre comillas, intelectual, en la que se forman los cuadros del neoliberalismo y el liberalismo vernáculo. ¿Sí? Ahí me voy un minuto de Foucault y me permito recordar un señalamiento de John William Cook a Fidel Castro, que está impecablemente reconstruido en el excelente libro de Daniel Sorín, titulado de forma sugerente La mano izquierda de Perón, ¿no? John William Cook, La mano izquierda de Perón, donde Cook lo que dice es algo así como que los economistas liberales en nuestros pueblos juegan el papel
de ejército intelectual de ocupación. ¿Sí? Un ejército intelectual de ocupación. Y justamente tenemos que, digamos, en ese sentido no podemos olvidar que si bien ha sido estudiado, o hay jóvenes investigadores, investigadoras que están estudiando mucho la recepción temprana del neoliberalismo en Argentina, pienso en los trabajos de Pablo Méndez, por ejemplo, y la recepción de lo que sería el neoliberalismo alemán y el proyecto de una economía social de mercado, etcétera, ya desde los 50. Digamos, pero más allá de ese trabajo más hacia atrás, si vamos a lo que es la abierta de las políticas gubernamentales, pero ya no en un sentido más lato, en un sentido más politológico del concepto de gobierno, digamos, tenemos que pensar que en América Latina las introducen las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Es decir, el neoliberalismo fuertemente se introduce en las dictaduras del Cono Sur, y justamente en el diagnóstico que hace la dictadura cívico-militar genocida de Videla antes de dar el golpe, es un diagnóstico que va en contra del Estado populista, ineficiente, bla, 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 ¿no? Y justamente uno de los objetivos de Martínez de Hoz va en línea con sentar la base de la transformación neoliberal de la sociedad argentina. No casualmente, décadas más tarde, Martínez de Hoz diría que Menem estaba culminando lo que ellos habían empezado, ¿no? Y en el caso particular chileno, que sería el modelo exitoso, ¿no? Digamos, el modelo exitoso desde la perspectiva de los dominadores, ¿no? Por supuesto, y que claramente fue exitoso para los dominadores porque lograron tener una transición ordenada, imponiendo una constitución que justamente monta los principios del neoliberalismo con rango constitucional, es decir, el sueño del discurso fundacional del neoliberalismo. ¿Sí? Digamos, y ahí, en el caso chileno, ese caso supuestamente exitoso y demás, que en el caso de Pinochet figura, termina como senador vitalicio, etc. Lo interesante, digo, teniendo en cuenta el caso argentino y el caso chileno, son dos cuestiones. La primera, el vínculo directo que tiene la dictadura chilena, ya no con cuadros formados, imbuidos en la tradición neoliberal, sino cuadros directamente formados por la Escuela de Chicago. ¿Sí? Los famosos Chicago Boys, tienen además no solo cuadros locales formados en la Universidad de Chicago o en Harvard, como el hermano del actual presidente Piñera, sino que también tienen, ¿sí? Directamente cuentan con el asesoramiento de Milton Friedman, ¿sí? Célebre premio Nobel de Economía. Pero, digamos, ¿cuál sería acá la frutilla del postre en todo esto? La famosa entrevista que el diario El Mercurio, ¿no? Que vendría a ser así como una suerte de mezcla entre Clarín y La Nación chileno, ¿no? Le hace a von Hayek, ¿no? En la que von Hayek abiertamente no tiene ningún empacho en decir que, ¿no? Cuando le preguntan, bueno, por el apoyo de los neoliberales a pinochetismo, a Videla, etc., no tiene ningún empacho en decir, bueno, ante una democracia ilimitada, como era el Chile de Allende o como era el peronismo, ¿sí? Donde justamente se da esta cuestión de que las masas pueden poner en discusión todo, entre comillas, orientar la política de gobierno, etcétera, y comprometer el libre mercado. Antes que eso, es decir, ante una democracia que no tuviera nada de liberal, prefiere una dictadura liberal. ¿Sí? Digamos, ahí hay una cuestión que es muy importante, y acá volvemos a Foucault, y volvemos a el leer a Foucault en un ida y vuelta, en lugar de hacer lecturas parciales. Algo que yo no dije en la tesis, algo en lo que no me detuve, que también está perfectamente reconstruido en el libro de Lengino, es la manera en que, a diferencia de lo que plantea Edgardo Castro en su célebre diccionario sobre Foucault, la manera en que la grilla gubernamental recupera, se apoya, presupone la grilla bélica para pensar la política del poder. No la abandona. ¿No? Digamos. Y esto lo remarco ¿por qué? Porque justamente Foucault es el autor, entre comillas, la herramienta, el marco teórico, que está a la altura de mirar de frente al enemigo, es decir, no ir con mojigaterías. ¿Se entiende? Es decir, a ver, el neoliberalismo se alza, como bien Foucault lo dice, frente a la crisis de gubernamentalidad. ¿Sí? Se alza para revitalizar el capitalismo.
¿Sí? Que es algo que la tesis que después van a retomar contemporáneamente Dacdo y Laval. ¿Sí? Y en ese punto, el programa de sociedad que tienen es un programa que va abiertamente contra las condiciones de vida de los trabajadores. Es un programa de sociedad que implica, ¿sí?, abandonar el objetivo de pleno, ¿sí?, el objetivo de la reducción de la desigualdad. Y en ese punto, en esa suerte de grito de guerra, digamos, sin pasar por alto las enormes distancias entre los diferentes procesos políticos, es importante tener en cuenta que la figura del enemigo interno, ¿sí?, no es una figura exclusiva de la doctrina de seguridad nacional utilizada por las dictaduras del Cono Sur. ¿Sí? La figura del enemigo interno también está presente en el discurso de Thatcher en Inglaterra para enfrentar la huelga minera. Eso está muy bien reconstruido en el famoso libro de Corrigan y Sayer, ¿sí?, el gran arco sobre la formación del Estado inglés, que arranca con una cita de un editorial del Times del año 1984, del 2 de agosto, si mal no recuerdo, de la editorial. Y directamente ahí se habla de que tenemos que combatir a un enemigo interno, ¿sí?, que es el sindicalismo, es el sindicato minero, que pone en jaque a la democracia liberal y que impide que el gobierno democráticamente elegido avance con las necesarias transformaciones económicas. Y digamos, de hecho, hay un discurso de Thatcher en ese momento en el que, y de vuelta hablando de la importancia del cruce norte-sur y la cuestión de cómo se juega el imperialismo, etcétera, que nos toca directamente, porque usa a nuestros muertos para legitimar la avanzada contra los derechos laborales de la clase obrera en Inglaterra. ¿Por qué dice Thatcher? Después de haber combatido al enemigo exterior en Malvinas, ahora tengo que combatir a un enemigo que es mucho más peligroso, que es mucho más difícil de combatir, que es el enemigo interno, que son los sindicatos, que son los mineros. ¿Sí? Digamos, me parece que ahí hay una cuestión que permite entender un poco el por qué o la relevancia de estudiar a Foucault. Ahora, después aparece otra cuestión, que es el por qué entonces leer a Foucault en esta clave, o por qué es relevante la crítica que Foucault hace, ¿no? La manera de problematizar al neoliberalismo. Y acá me permito venir hacia cuestiones un poco más contemporáneas, más actuales. La primera, me parece que Foucault aporta herramientas para romper con un tono monocorde que, por ejemplo, durante el macrismo, y de vuelta, sin pasar por alto la necesidad de mediaciones que haya que poner, la especificidad, digamos, Foucault no nos ahorra ponernos a estudiar la propia actualidad, ¿no? Pero, digamos, tomando Foucault, marco y tomando el alineamiento en términos generales con una perspectiva neoliberal del macrismo, más allá de los matices que haya que poner, hay, digamos, si uno se fija, durante la experiencia del macrismo, hubo una suerte de hilo conductor que le daba unidad a las, podríamos llamar las críticas por izquierda en sentido amplio. ¿Sí? Digamos, a ver, si bien lamentablemente la unidad kirchnero-trotskista solo existió en el discurso delirante de Finocchiaro, ¿se acuerdan, no? Cuando dijo, está el kirchnero-trotskismo tirando toneladas de piedra, digamos, lamentablemente solo existió ahí, si no la historia sería otra, y hubiéramos podido volver mejores de verdad, en vez de volver peores. Lamentablemente eso, pero digamos, más allá de ese matiz, hay un punto de contacto entre el discurso kirchnerista y el discurso trotskista, el discurso que va de página 12 a la izquierda diario. Y es la denuncia del macrismo como queriendo volver a la Argentina del siglo XIX, queriendo volver a la Argentina preperonista. Y ahí es donde uno dice, aquí hay que volver a Foucault. Es decir, nadie duda, y Foucault no lo dudaba, a pesar de lo que diga Pichettin, los efectos distributivos que tenían las políticas neoliberales. Pero eso es una obviedad. Lo que Foucault aporta
es que para el neoliberalismo no es un daño colateral el aumento de la desigualdad, sino que es un objetivo promover la desigualdad, para convertir las distintas esferas de la vida en una situación de mercado. Y en ese sentido, justamente, todo el discurso progre y de izquierda quedaba prendido de una visión teleológica de la historia, en donde se criticaba a los neoliberales por conservadores. Y se le hacía el juego para que los neoliberales lo señalaran. Y con una misma forma de pensar el tiempo, de forma progresiva, lineal y teleológica, le dijeron, no, muchachos, los conservadores son ustedes, que no admiten que la economía cambió y quieren conservar los derechos de hace 70 años. Entonces, en ese sentido es fundamental Foucault, que ya en los años, a fines de la década del 70, antes de la avanzada de Thatcher y Reagan, leyendo, teniendo la capacidad con la lectura de las actas del coloquio en honor a Walter Lippmann, que se hacen en Francia en 1938, advierte todo este tipo de cuestiones. Y las advierte también cuando se pone a cuestionar la política de Giscard d'Estaing, que era el mandatario francés en ese momento. Otro dato de color que parecen obviar los que dicen que Foucault sucumbe al neoliberalismo, no era crítico del neoliberalismo, o se le pasan por alto los efectos distributivos que tienen las políticas neoliberales. Foucault, justamente, la lección que se dedica a hablar de la recepción del neoliberalismo en Francia, de vuelta, el coloquio Lippmann se hizo en Francia, ¿sí? Y como perfectamente, de forma más actual, Jadot y Laval retoman, los planteos de Hayek ya estaban en Louis Rougier, por ejemplo. Si no es que en Francia no había neoliberalismo, digamos, ¿no? Ahora, digamos, volviendo a esto que decía recién, ¿qué va a decir Foucault al final de esa elección, donde va a remarcar que para el neoliberalismo se borra el problema de la pobreza relativa, solo se reconoce la pobreza absoluta como un problema porque se abandona el objetivo de la distribución del ingreso, ¿sí? De la equiparación de los ingresos? ¿Qué va a decir Foucault? Hay una política de asistencia mínima para aquellos, ¿sí? El problema de la pobreza absoluta, que estarían cayendo fuera del juego de la competencia. Es decir, hay un umbral mínimo que sí es parte del blanco de la política estatal para que no se caigan totalmente por fuera. ¿Para qué? Para que puedan jugar el rol que sí. Es decir, ya no dispone el capitalismo de los campesinos como ejército de reserva. Entonces, ¿qué requiere? ¿Sí? Esas masas excluidas que están sometidas a una situación de mínima subsistencia y se las sostiene en esa situación a condición de que justamente estén disponibles para cuando el mercado requiera emplearlos. ¿Sí? Digamos, entonces, toda esta cuestión de Foucault no ve la desigualdad que promueve el neoliberalismo, me parece que es como algo muy endeble, y justamente Foucault ve que el problema de la desigualdad no es un daño colateral para el neoliberalismo, y por eso me parece que es tan importante. Y acá me parece que, digamos, para no extenderme tanto con esto, puedo cerrar la respuesta, no sé si Virginia, por ahí consideras que falta decir algo, pero quiero enfatizar lo siguiente, en esto de qué tipo de crítica nos faltó hacer, o qué tipo de crítica permite hacer Foucault, volviendo a la experiencia del macrismo. Cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se pregunta ante el Rotary Club, año 2018, ¿es equidad haber poblado el conurbano de universidades, cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad? Cuando ella dice eso, que por supuesto es una atrocidad, hubo un montón de respuestas correctas, atinadas, propicias, mostrando el carácter de inclusión que implica la expansión del sistema universitario, etcétera, 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 etcétera. Lo que no hubo, lo que nadie hizo, lo que nadie se detuvo a pensar, fue la manera en que está racionalizando la política, cómo problematiza el rol del Estado, cómo problematiza la pobreza cuando dice eso. Porque justamente desde esa forma de problematización, posiblemente lo que digas es cierto. Si nadie que nazca quizás en la pobreza extrema y pasa toda su vida muriendo de hambre llega a la universidad. Y justamente como el Estado debe ocuparse de la pobreza absoluta, no de la pobreza relativa, no sería una cuestión que promueva la equidad invertir en la universidad cuando hay tantos pobres. Es decir, como si fuera que
los hijos e hijas de la clase trabajadora que van a las universidades públicas son los responsables de que le falte un plato de comida a un niño pobre. No a la fuga de capitales, no a los sectores hiperconcentrados, no a las retenciones que ellos le bajan al agro y le quitan la obligación de liquidar divisas. Nada de eso. No sé si hace falta agregar algo. Perdón. Bueno, Sebastián, si querés seguir, entonces ahora vos. Bien. Ahí no sé si Virginia tuvo algún problema o no la veo conectada por ahí. Ahí está volviendo. Digo, por si Virginia quería decir algo a través del comentario. Ah, Ahí está. Ahí está. Ay, perdón, es un desastre mi No. conexión, es un infierno. No, Iván, excelente, gracias. Yo pienso que podrías reescribir esa tesis en forma de libro, anclando esas discusiones en todo este mapa que estás apenas esbozando, pero que le dan una encarnadura a la tesis que la vuelve mucho más potente. Así que te agradezco todo lo que dijiste. Fue un gustazo escucharte desde donde estás leyendo. Gracias. Bueno, digo yo, voy a sumar no sé si tengo concretamente algún interrogante para vehiculizar solo un par de comentarios y después por ahí la invitación a Iván a pensar alguna cuestión de manera preliminar, justamente como para seguir el ejercicio de escritura que para mí tiene que iniciarse con esta tesis y seguir, ¿no?, en instancias posteriores. Bueno, la tesis, yo disfruté un montón de su lectura. Tiene un conjunto de fortalezas muy destacables. Yo voy a nombrar algunas de esas fortalezas nomás. En principio, me parece que la cuestión a nivel de la escritura y también de cómo está articulado el índice de la tesis, es decir, el dispositivo en general, ¿no?, de todo el escrito, la precisión y por sobre la precisión aún, la exhaustividad con la que están trabajados cada uno de los puntos. Es decir, el índice, por supuesto, tiene un sentido que está dispuesto en vistas de los objetivos que la tesis se plantea. La relación estratégica entre el índice y los objetivos es destacable, y luego cada uno de los puntos que van abonando, ¿no?, a ese objetivo están desplegados con una exhaustividad que es realmente envidiable y que le da una consistencia a todo el desarrollo muy, pero muy potente. Entre otras cosas, por ejemplo, la idea de que cada capítulo termine con una conclusión en donde se recuperan los trazos que se fueron dibujando a lo largo de ese capítulo y se abren, ¿no?, los interrogantes que le van a dar cabida y le van a dar sentido al capítulo que sigue. Eso me pareció sumamente estimulante, ¿no?, el nivel de la lectura. Después, también un punto, ¿no?, que creo que ya ha destacado Virginia, la cuestión que también es uno como de los caballos de batalla que recorre la tesis, de distanciarse de las interpretaciones de Foucault, no solo distanciarse, sino poner en discusión las interpretaciones de Foucault, tanto las etapistas como las más de corte, sería en el título, en la tesis aparecen estas expresiones continuistas o monolíticas. Es un gesto intelectual muy importante, ¿no?, porque se trata de justamente poner en discusión las formas de interpretación respecto de un autor, pero además, en este mismo gesto, algo que no está trabajado en esta tesis, por supuesto, porque la tesis va a suponer un recorte, pero yo pensaba cuánto sirve este desarrollo que está planteando Iván para contestar a muchas de las críticas, no solo poner en discusión las interpretaciones, las distintas interpretaciones de Foucault, sino contestar justamente, repasando este recorrido que Iván propone, contestar a las críticas. A mí siempre las que no me vienen más rápidamente a la cabeza son aquellas que le deparan a Foucault varios de los autores de la Escuela de Frankfurt, pero no solo esas. Pero puntualmente los frankfurtianos, ¿no?, parten de esta noción de que si Foucault primero va por el camino de la arqueología y luego por la genealogía es porque se ha encontrado con callejones sin salida y se le han agotado los recursos y ha llegado a aporías y contradicciones, ¿no? Bueno, creo que el trabajo de Iván sirve un montón para mostrar cómo esas críticas de Foucault adolecen de estar basadas en una mala lectura de Foucault, lo cual no quiere decir que no haya puntos para criticar dentro del derrotero Foucaultiano, dentro de la propuesta Foucaultiana, pero que los puntos seguramente no son estos que destacan estos autores que son
como que parten de otra paleta de colores y nunca se toman el trabajo efectivamente de intentar entender de verdad lo que Foucault está proponiendo, porque lo que Foucault está proponiendo está bastante por atrás de lo que ellos critican, o bastante por el costado, o bastante por encima. Y eso es, me parece, ¿no? Una cuestión que, no sé si sin proponérselo, pero que la tesis de Iván muestra de una manera muy clara. Cuánto de la arqueología habita en la genealogía, y en base a eso, otra cosa que la tesis hace es, digamos también, ¿no? Mostrar cómo el pensamiento de Foucault alcanza a moverse más allá de dicotomías acostumbradas, ¿no? Varias de las que mencionó Iván en su exposición: universal, particular, sujeto, objeto, Estado, sociedad civil, soberano, pueblo. Y al mostrar cómo el pensamiento de Foucault se corre y se desmarca de esas dicotomías tan habituales, está mostrando, para mí entender, dos cosas, ¿no? La dimensión novedosa que supone el pensamiento de Foucault. Aquí novedoso no significa caído del cielo o bajado de un plato volador, ¿no? Siempre en la novedad ahí puesta en relación con el contexto de las discusiones en las que Foucault busca insertarse. Es un pensamiento sin duda novedoso, y también es un pensamiento potente. Esto también se ve a lo largo de la tesis de Iván, ¿no? Lo que Iván hace va mostrando varias de las mayores potencias que hay dentro del pensamiento de Foucault. Otra cosa que creo que la tesis hace es mostrar qué noción de crítica puede deslindarse del pensamiento Foucaultiano, o por ahí más precisamente, cómo puede caracterizarse un ejercicio, o por ahí podríamos decir, para hablar un poco más Foucaultianamente, una práctica de la crítica, en base a el repaso de las indagaciones que Foucault alcanzó a desarrollar. Y por supuesto esta noción de la crítica va a tener que ver con lo que supone un diagnóstico del presente. Y esto, insisto, está puesto desde los objetivos, cuando aparecen al principio de una tesis, ¿no? Uno puede entenderlo como una forma de introducción o de ir poniendo en contexto al lector, lo cual está muy bien, pero cuando uno luego de leer la tesis vuelve a los objetivos, puede tildarlos uno por uno y darlos por realizados sin ningún lugar a duda. Esta crítica en clave de arqueogenealogía de las formas de objetivación es, en la beta que elige Iván, una crítica de los saberes políticos, que además muestra, ¿no?, que también al mismo tiempo lo que está pasando ahí es que lo que se produce es una crítica política de los saberes, o una crítica política de las relaciones de saber-poder. Entonces, bueno, eso a mí me sirvió para sedimentar un montón de impresiones que uno puede ir llevándose a lo largo de los años que viene leyendo a este autor y a sus temáticas, y a sus críticos, y a sus intérpretes, ¿no?, y a las temáticas relacionadas. Entonces, en base a eso, mi expectativa, mi invitación es que este trabajo de Iván, esto es por ahí más bien un pedido, más que una interrogación, ¿no?, sea la base de trabajos de más largo alcance. Trabajos que por ahí podrían asomarse a explorar ahora, ¿no?, habiendo, digamos, dejado más claro y presentado de una manera tan concisa los objetivos que se propone el pensamiento de Foucault, tratar de revisar las condiciones de posibilidad de esos objetivos. No sé, formulaciones como, por ejemplo, restituir los acontecimientos en su singularidad, que Iván muestra, ¿no?, cómo Foucault llega hasta esa clase de planteos y qué es lo que está implicado en ese planteo. Bueno, de qué modo nosotros, ya no solo en tanto lectores de Foucault, especialistas en Foucault, intérpretes de Foucault, sino en tanto, la locución de Iván de recién lo muestra claramente, ¿no?, sería un ejemplo, sino ya en tanto investigadores e interesados en desarrollar un pensamiento crítico que nos sea propio, que sea pertinente para estos tiempos y para estas latitudes. Bueno, de qué modo nosotros podemos valernos de esos aportes que Foucault nos trae, o que se desprenden, ¿no?, de la lectura de los trabajos de Foucault. Y por último, por ahí la invitación más que nada casi a que intercambiemos un par de impresiones. Algo que la tesis, de vuelta, no alcanza a explorar, pero que podría hacerlo, no alcanza a explorar por una cuestión de extensión, pero que podría haber sido un capítulo dentro de estos planteos, es la cuestión de método. Revisando la tesis encontré, ¿no?, que Iván utiliza 2 veces la expresión caja de herramientas, solo 2 veces, hay otras expresiones que aparecen muchas más veces.
eso a mí por lo menos me da la pauta de que hay una cierta toma de distancia respecto de esa forma de utilizar algunas de las cuestiones que se desprenden del trabajo con los textos de Foucault. Quizá la invitación a explorar un poco ahora de manera preliminar, y que esto se continúe, repito, en ejercicios de escritura futuros, de ver cómo, ¿no?, esta suerte de transformación epistemológica, epistémica y política que Foucault no solo está proponiendo, sino que está llevando a cabo, ¿no? Además, cómo nos obligaría a nosotros a pensar de un modo distinto también la cuestión de una suerte de metodología, sin impugnar necesariamente el término, ni tampoco el término método, incluso metodología, sin impugnarlo, pero tampoco asumiéndolo de modo acrítico, ¿no? Un pensador que está mostrando que las relaciones de saber más acostumbradas suelen reproducirse en una clave como de soberanías que se van enroscando unas con otras, ¿no? La soberanía por ahí del sujeto sobre el objeto, pero más aún la soberanía de la distinción sujeto-objeto sobre las relaciones de poder en general, ¿no? Como un pensador que nos hace reflexionar respecto de eso y que en esa misma reflexión, en ese mismo gesto, nos está llevando hacia otro lugar y nos está empujando, ¿no?, a la necesidad de pensarlo de otra manera. Bueno, cómo pensar en esa clave también una metodología no solo que se valga de herramientas distintas de lo que podrían ser las metodologías de corte fenomenológico, incluso de tradiciones anteriores, sino el lugar a otorgarle a una metodología, cómo pensar la naturaleza de una metodología que venga a acompañar o a completar la tarea de esta epistemología, pero también de este trabajo antes que epistemológico, epistémico, distinto, que tiene por sobre todas las cosas un relieve indefectiblemente político, ¿no? Estas son las cosas que me deja pensando el trabajo de Iván, el cual, repito, disfruté muchísimo de leer y agradezco la posibilidad de haber sido jurado de este trabajo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la lectura, por los comentarios, la devolución. Y ahí me parece un par de cuestiones para puntualizar. O sea, la primera, en la que, como bien señala Sebastián, tiene que ver con extensión, algo que a mí me hubiera gustado hacer, pero bueno, bien, justamente la tesis quedó ya de por sí muy larga, pero que me gustaría hacer, que me parece que es necesario, es, aún manteniendo la estructura de los capítulos, darle un lugar a todas y cada una de las reflexiones que aparecen en los cursos de Foucault bajo el mote de cuestiones de método. Sí, me parece que ahí hay toda una serie de aristas para ir desgranando y para ir afinando más el lápiz sobre lo ya dicho en la tesis. Me parece que ahí hay una dimensión que es muy importante, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es muy importante también esta cuestión de poder pensar cómo actualizar el ejercicio de la crítica, cómo poder justamente contribuir al diagnóstico del presente apoyado en las herramientas Foucaultianas, y ahí qué lugar le cabría a la cuestión metodológica. Y me parece que en algún sentido, si bien no tengo una respuesta ahora, ¿no?, de cómo sería esa tarea, etc., me parece que hay como dos cosas para decir. La primera es que, justamente, superando la dicotomía escolar entre la filosofía y las ciencias sociales, parece que en Argentina particularmente hay mucho trabajo en el ámbito de las ciencias sociales, de tomar a Foucault como herramienta y pensar problemas concretos, y eso ha presupuesto la elaboración de categorías, metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, me parece que por ahí, así como se ha dado un trabajo en esa dirección, podríamos pensar un trabajo en la dirección inversa. Es decir, así como la filosofía le exporta a Foucault a la gente de sociales, bueno, la gente de filo podría tomar cosas de la gente de sociales para pensar herramientas metodológicas de trabajo, ¿no? Digamos, superando las dicotomías escolares, que es algo que superó Foucault, y superando ahí también el elitismo de la academia filosófica y la pureza que estaría más allá, ¿no?, de las ciencias sociales y humanas. Eso por un lado.
Por otro lado, lo que sí me parece, y ahí sí habría una diferencia por ahí con el ejercicio que tienen que hacer las ciencias sociales, en tanto que en última instancia siempre se pretenden ciencias, a diferencia de la filosofía, me parece que ese ejercicio, de una u otra forma, puede hacerse o debe hacerse recordando el carácter nietzscheano, ¿no? Y cuando digo esto estoy pensando particularmente, bueno, en la manera en que la profesora Mónica Cragnolini reconstruye en Nietzsche, Camini de Mora, el problema del nihilismo en Nietzsche, ¿no? Y cómo reconstruye los trabajos y las reflexiones de Nietzsche en lo que se llama la etapa del nihilismo integral, ¿no? Y esta cuestión de la máscara, ¿no? La máscara del racionalismo para criticar a la religión, la máscara de la ciencia para criticar a la filosofía, a la metafísica, no olvidando que se trata de máscaras. Me parece que ahí hay una cuestión que es importante, que en última instancia nos lleva de vuelta al problema de los universales, ¿no? Es decir, justamente la puesta en cuestión de los universales no implica que se pueda pensar al margen de los universales. El tema es no olvidar cuál es su superficie de emergencia. Es decir, en lugar de creer que tienen algo así como un origen, no olvidar cuál es su superficie de emergencia y cuáles son sus posibilidades de apropiación, su polivalencia táctica, para decirlo con el Foucault del primer tomo de Historia de la Sexualidad, pero también cuáles son las limitaciones o los peligros que eso encierra, que eso engendra, ¿no? Pensando en esa famosa entrevista titulada algo así como Sexo, Poder y Gobierno de la Identidad, en la que Foucault dice, bueno, el movimiento homosexual no requiere de una ciencia que venga a decir qué es la sexualidad, sino que requiere de un arte de existencia. Es decir, nadie desconoce la polivalencia táctica de los discursos y que pueda haber articulaciones de la psicología, del psicoanálisis, etcétera, que se corran, que pongan en cuestión, que pongan en tela de juicio toda la beta normativa, heterosexualista, etcétera. Sin embargo, ojo con no cuestionar cuál es la matriz de producción de la verdad y de vinculación con la verdad que allí se produce, que se está poniendo en juego. Si querés agregar algo más o responder. No, perfecto, muchas gracias, Iván. Bueno, muy bien. Entonces, ahora me toca participar o tomar la palabra en esta defensa de tesis. Y bueno, lo primero que quiero decir es que para mí es y fue un placer haber podido acompañar a Iván en la realización de su tesis de grado en filosofía, y también es hoy un placer poder participar de este jurado. Y también para mí es una gran alegría poder dar testimonio del crecimiento y de la madurez intelectual de Iván en términos generales y en especial en el campo y en los objetos que eligió para hacer su tesis. Sobre la tesis puedo decir muchas cosas, muchas ya fueron dichas en todo el trabajo de acompañamiento y en las idas y vueltas, es decir, en las discusiones y en los debates que mantuvimos con Iván, y que creo, al menos para mí, han sido altamente placenteras y enriquecedoras. Lo primero que quiero decir es que, en mi opinión, la tesis es excelente y excede, como señalaron los colegas que me precedieron, con creces los criterios y los parámetros de una tesina de grado, tanto en sus aspectos sustantivos como en sus aspectos de fondo. La argumentación se despliega clara y sólidamente a partir del objeto de investigación que Iván propone, que es la crítica de los saberes acerca de lo humano, entrecomillado, que Foucault desarrolla en sus cursos de 1978 y 1979, a partir de una lectura arqueogenealógica que imbrica fuertemente las dimensiones epistemológica, política y ontológica
y de los distintos aspectos y subargumentos que Iván analiza y expone para desarrollar esto. El objeto es, en mi opinión, sumamente original, le pertenece a Iván, y significa un aporte de valor a la interpretación del pensamiento Foucaultiano, pero también una herramienta filosófica en sí misma. En este sentido, la tesis se inscribe en varias áreas de la filosofía y de las ciencias, o de los saberes en general, a partir de un gesto de interrelacionamiento o de imbricación, entre los cuales, entre esos saberes y ciencias y la filosofía, tengo que mencionar la filosofía política, la filosofía de la ciencia, la metafísica, la nociología, la ética, y también la teoría política y social y la economía, lo cual redunda, en mi opinión, en grandes contribuciones en todos esos campos. Subrayo el hecho de que para mí ha sido un placer leer ese producto final de todo el proceso de investigación que te propusiste, Iván, es decir, la versión final de la tesis, si es que tenemos una versión final, o al menos la que quedó como versión final presentada, donde pude apreciar el profundo manejo que tenés del pensamiento Foucaultiano y de la producción filosófica en general. Y como dije también, a través de la lectura de la tesis, un placer para mí poder apreciar todo el crecimiento intelectual que vertiste en la tesis y también haber podido aprender con tu trabajo. Yo ya te hice muchas preguntas a lo largo de todo el proceso de confección, elaboración y redacción de la tesis, preguntas a las que fuiste respondiendo con suma solidez. Pero, como el protocolo de una defensa de tesis nos impone, voy a formularte una serie de preguntas ahora, 3, que me interesan particularmente y que retoman algunos de los ejes fundamentales de tu trabajo. La primera pregunta tiene que ver con las derivas de tus aportes originales sobre el análisis que haces de la lectura Foucaultiana de la genealogía del liberalismo y del neoliberalismo. ¿En qué medida guarda vigencia toda esa lectura que hace Foucault hoy? O, lo voy a decir de otra manera, ¿qué aspectos del desarrollo del capitalismo actual o de las transformaciones que se produjeron luego de la muerte de Foucault escaparon, en tu opinión, a su diagnóstico y a su análisis del neoliberalismo? La segunda pregunta que te quiero hacer tiene que ver con una noción que vos nos presentás y que para mí es sumamente potente, como es la de ecos arqueológicos de la genealogía. A mí me gustaría que profundizaras, pese a que hoy ya la has traído a colación en tu defensa, por supuesto está muy bien expuesta en tu tesis, pero me gustaría que la explicitaras un poco más, con el fin de explicitarla, o explicitar esta variable de análisis que tiene la propuesta teórico-metodológica Foucaultiana y que nos permite dar hondura a tu gesto de análisis y a tus contribuciones. Y finalmente, quiero volver sobre una cuestión sobre la que ya discutimos en varias oportunidades, que toca un aspecto central de tu tesis, puesto que la imbricación crítica entre epistemología y política implica, como lo dije recién, y como vos lo explicitás en repetidas oportunidades a lo largo de la tesis, y lo hiciste hoy también en la presentación, una dimensión ontológica. En este sentido, me parece fundamental poner en cuestión la noción de vida en el contexto de la producción Foucaultiana, o para decirlo más claramente, hacerle una pregunta a la categoría de vida en la filosofía Foucaultiana. Por lo tanto, la pregunta que te quiero hacer en este sentido es la siguiente. ¿Cuál es, en tu opinión, el estatuto de la noción o de la categoría de vida en la filosofía Foucaultiana? Bueno, esto por ahora es todo.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la devolución, las preguntas, por los comentarios. Y bueno, voy a pasar a responder. En cuanto a la actualidad del diagnóstico Foucaultiano, en cuanto a qué se le escapa a Foucault, yo creo que hay diferentes matices o diferentes cuestiones para señalar, ¿no? En primer lugar, insisto con algo también que apareció, que no dije, podría haber dicho con la pregunta de Virginia, ¿no? Que tiene que ver en cómo ciertas matrices de problematización política se reactualizan, ¿no? Y circulan en América Latina, en el Cono Sur, y cómo justamente podemos de alguna manera escuchar cierto eco de el discurso fundacional del neoliberalismo alemán en cierta forma de ejercitar la crítica en América Latina, ¿no? Me refiero particularmente al papel que durante mucho tiempo jugó Cuba y que hace unos años fue desplazada por Venezuela, ¿no? Es decir, me parece que, de vuelta, sin ahorrarnos la tarea de ponernos a pensar la especificidad de la articulación vernácula del neoliberalismo, parece que hay un eco estadofóbico muy marcado, estadocéntrico, estadofóbico muy marcado, que de alguna manera replica, entre comillas, no digo que reproduzca de forma calcada, pero replica ese gesto de que cualquier intervención estatal activa sobre la economía que no esté imbuida por la política de marco que busque generar una economía de mercado, lleva al nazismo, en el caso particular de América Latina, a estar como reconfigurado convierte en Venezuela. ¿No? Es decir, aumentar las retenciones, Venezuela. Expropiarse una empresa quebrada, con una quiebra fraudulenta, que fugó capitales, etcétera, Venezuela. Ni siquiera la expropiada, digo, tenías un proyecto de expropiación de eso, Venezuela. Es decir, cualquier medida económica que vos tomes que no esté alineada con los mandatos del establishment neoliberal, habilitan el fantasma de que eso te lleva a Venezuela. Parece que hay una forma de pensar la política que está muy cerca del modo en que teleológicamente los neoliberales se valen del fantasma del nazismo y del totalitarismo, ¿no? Digo acá, sin entrar en la discusión del diagnóstico sobre la situación venezolana y por qué Venezuela está como está, ¿no? Sin empezar a discutir sobre el imperialismo, etcétera, etcétera. Parece que hay una cuestión que también es importante tener en cuenta. Y acá vuelvo también a la reconstrucción que hace de manera impecable Luis Blanchino en su libro, cuando se tiene justamente que en la lectura que hace Foucault del discurso fundacional del neoliberalismo alemán, claramente uno puede encontrar cómo tiene como enemigo estratégica las distintas políticas de distribución progresiva del ingreso y de dirigismo económico, entre comillas, y se apoya tácticamente en el nazismo. ¿Sí? Entonces, le pega al nazismo para pegarle al llamado estado de bienestar. De la misma manera, esto lo vemos en América Latina, le pegan a Venezuela y agitan el fantasma de Venezuela para pegarle a cualquier política que tibiamente se desmarque de los mandatos del establishment neoliberal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que Foucault no vio, pero podríamos decir advirtió, nota al pie, de vuelta. Hay que tener en cuenta que Foucault ¿sí? Es decir, Foucault está dando el curso antes de la consolidación de Thatcher y Reagan. ¿Sí? Digamos, pero algo que Foucault no ve claramente, o que se le escapa, o no que se le escapa, pero digamos, no ve por las transformaciones posteriores, es, por ejemplo, en línea, digamos, y no contradictoriamente con sus análisis, el lugar que, por ejemplo, las redes sociales, el llamado capitalismo de plataforma, la virtualidad y lo que se da a llamar la gubernamentalidad algorítmica, ¿sí? Juega en la constitución de lo que
él advertía como el nuevo orden interior. Esa famosa conferencia, ¿no?, en la que aludía a también la amenaza que se venía, ese nuevo orden interior, esa nueva forma de control social, de inspiración neoliberal anclada en la producción de un consenso permanente, ¿no? Me parece que justamente, me acuerdo una entrevista que le hacía a Atilio Boroni que decía: el mundo es hoy más marxista que cuando Marx escribió El Capital, ¿no? Digamos, ¿no? Tiene más actualidad Marx que ahora que en el siglo XIX. Parece que el mundo es más Foucaultiano, o mejor dicho, es más actual Foucault hoy todavía que hace 30 años, 35 años, 40 años. ¿Sí? Me parece que hay toda una serie de cuestiones que Foucault no vio y que de hecho uno podría ponerse a pensar Foucaultianamente. Digo, pienso por ejemplo en los trabajos de la economista italiana Mariana Mazzucato, ¿no?, que cobraron cierta visibilidad a partir de el modo en que Íñigo Errejón se apoyó para cuestionar la idea del emprendedurismo, etcétera, ¿no?, mostrando cuál es el rol de los desarrollos de la investigación científica estatal en la base de, por ejemplo, la constitución de un iPhone, ¿no?, y demás, que pone en jaque, por supuesto, la idea hayekiana de que la intervención activa del Estado es lo único que produce es apatía y servidumbre, etc. Pero más allá de eso, algo que uno podría ponerse a pensar Foucaultianamente, que por supuesto Foucault no vio, y que, al menos hasta donde me consta, Mazzucato no toma en cuenta porque está pensando en otros problemas, es en algo que sí señala Mazzucato pero no analiza, que es justamente que muchas de las tecnologías, por ejemplo en la constitución del GPS y demás, que están a la base de la manera que funcionan este tipo de aparatos, ¿sí?, son tecnologías desarrolladas por el área del Departamento de Defensa estadounidense, ¿no?, y que después justamente financian y apoyan y ponen esa tecnología a disposición de empresas como Apple y demás. Entonces, sin caer en lecturas conspirativas, ¿no?, que algo que también Foucault nos enseñó es no caer en lecturas conspirativas, sin caer en lecturas conspirativas, sería importante analizar, ¿sí?, esa suerte de articulación estratégica que se da allí, ¿no?, en el desarrollo de ciertos dispositivos que se vuelven, digamos, centrales, no solo a nivel consumo, porque de vuelta uno puede reducir la crítica a una cuestión socioeconómica, el consumo de celulares todo el tiempo, bla, 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 pero hay otra dimensión, que es la dimensión gubernamental. Es decir, la pregunta sería, ¿es casual el lugar que tienen las prácticas de gobierno algorítmico cuando todo el tiempo estamos utilizando aparatos y dispositivos cuya tecnología de base fue desarrollada por el área de defensa del Estado estadounidense? ¿Es casual? De vuelta, sin caer en una visión conspirativa, pero ahí hay una dimensión para pensar, ¿no?, entre cierto desarrollo de la investigación científica y desarrollo tecnológico, cierta articulación con el aparato productivo, cierta transformación de la forma de vida cotidiana a partir de determinados consumos, ¿no? Y en ese contexto, en ese marco, la emergencia de las prácticas de gobierno algorítmico. Y de vuelta, acá hay otra cuestión que vuelve muy actual los discursos de Foucault, el de análisis de Foucault, que tiene que ver con cuáles son las condiciones de posibilidad para el ejercicio de la crítica, ¿no? Y en ese punto, ya que hablamos de todas estas cuestiones, recuerdo haber conversado con Foucaultianas, esta cuestión llamativa que es, ¿no?, cómo justamente la estadofobia ha pegado tanto, ¿sí?, que si la AFIP controla, se toma una medida para cuestionar la evasión fiscal, es la Gestapo, ¿no? Es la Gestafip. Cuestión que, bueno, obviamente no hace falta ponerse a discutir y ponerse a analizar, ¿no? Sobre todo cuando hay informes que muestran que, por ejemplo, el 20% de la exportación sojera se exporta de manera contrabandeada a partir de las discrepancias que hay entre los informes de lo que se está exportando y los informes de los países que reciben cuánto están importando, ¿no? Y después lloran por las retenciones haciendo un acting cuando lo único que les importa es
poder seguir contrabandeando, no liquidando y no pagando nada. Pero, fuera de eso, el punto es, justamente es notable cómo, cuando el Estado controla la evasión, es una cosa totalitaria. Y todo el tiempo, justamente, los mismos que propalan ese discurso viven atados por las prácticas de gobierno algorítmico, ¿no? Y aquí voy con las condiciones de emergencia para el ejercicio de la crítica. Y esto es algo que he conversado con Foucaultianes. Me ha sorprendido mucho la manera en que se sorprendía la audiencia con el dilema de las redes sociales, ¿no? Uno dice, ¿qué novedad? Es decir, en todo caso, la novedad es que alguien de adentro viene a contar más o menos un detalle sobre cómo se hacen las cosas. Y obviamente no cuentan todo, pero fuera de eso, ¿alguien podía sorprenderse? ¿Alguien podía llamarle la atención lo que allí se dice? ¿No? Y recuerdo que en ese diálogo, justamente, un interlocutor me decía, y paradójicamente, si lo salen a decir, que en todo caso la novedad es que lo digan desde adentro, es porque saben que no va a tener ningún tipo de efecto. ¿No? No va a tener ningún tipo de eficacia. Es decir, lo dicen, pero igual la cosa sigue funcionando. ¿Sí? Bien. Por otro lado, podríamos decir que es algo que Foucault no vio. Foucault advirtió claramente esto que decíamos del lugar de la promoción de la desigualdad en el programa de la sociedad neoliberal. Lo que Foucault no vio o no pudo ver es la manera en que eso se rearticula y se reactualiza en el contexto en el cual ya hay décadas de neoliberalismo, ¿sí? Y ya hay décadas de exclusión. Es decir, cuando ya no es que el neoliberalismo está promoviendo destruir una sociedad medianamente igualitaria con los límites que obviamente eso estaba impuesto por un marco capitalista, por supuesto, no vamos a ser ingenuos acá. Pero ya no es el neoliberalismo promoviendo desigualdad ahí, sino promoviendo desigualdad en sociedades hiperdesigualitarias. Recuerdo justamente haber visto hace poco una conferencia de Piketty, del economista francés, a propósito del libro que publicó ya hace unos años, El capital en el siglo XXI, y mostraba un gráfico que era muy ilustrativo sobre la curva de la desigualdad de los ingresos en Estados Unidos en el último siglo, tomada 1910-2010. Y justamente lo que muestra es cómo en los años 30 empieza una pendiente descendiente en la desigualdad de los ingresos, que se ameseta a la baja durante los años 40, 50, 60 y 70, es decir, durante las décadas del llamado estado de bienestar, y cómo a partir de los 80, ¡pum!, cambia la pendiente y aumenta de forma ineluctable la desigualdad. Digamos, Foucault no, no llegó a ver y no pudo diagnosticar eso, que es como el neoliberalismo sigue promoviendo desigualdad después de haber sido exitoso en promover la desigualdad. ¿Sí? Bien. Pasando a la otra pregunta, la cuestión de los ecos arqueológicos de la genealogía, yo creo que ahí la importancia de rastrear eso tiene que ver, en cierta manera, con no habilitar una lectura parcial de la lectura de los trabajos de Foucault de los años 70. Me parece, y ahí vuelvo con algo que comentaba Sebastián, ¿no? Muchas de las críticas que se le hacen en los trabajos de Foucault de los años 70 tienen que ver con hacer una lectura reduccionista de esos trabajos separados de sus reflexiones previas. Digo, a ver, si alguien a mí me apurara, me tirara arriba de la mesa el nacimiento de la biopolítica, y yo leyera la propuesta de hacer una crítica política de saber, los regímenes de verdad, y yo no releyera eso en función de todo lo que Foucault vino diciendo antes, sobre la distinción saber-conocimiento, sobre la noción de saber tal como la piensa en la arqueología y demás, y yo consideraría que lo que dice es una berretada. ¿Se entiende? Es decir, esto es medio como... Me explico lo que es justamente esas críticas que dicen, bueno, Foucault hace una sociologización berreta del concepto de verdad, entonces, claramente, si no se hiciera ese trabajo de ir hacia atrás y hacia adelante, uno podría suscribir a eso. Pero cuando se hace esa tarea, uno ve, no, pará,
Esto es mucho más complejo de lo que parece estar diciendo a simple vista, porque presupone toda esta serie de cuestiones. Bien. Paso a la cuestión del Estatuto de la Vida. Perdón que me toco la frente, me está doliendo la cabeza un poco de nervios. A la cuestión del Estatuto de la Vida. Es una pregunta que sencilla de responder, y básicamente me parece que se puede apelar a dos figuras para ensayar un tipo de respuesta, que es la de 1966, Palabras y las Cosas, y después la del tándem 78-79, Seguridad, Territorio, Población y Nacimiento de la Biopolítica. ¿Por qué? Porque sea que se problematice la vida como un cuasi trascendental, o sea que se problematice la vida como una realidad transaccional, ¿qué es lo importante? Me parece, en el diagnóstico Foucaultiano para pensar lo humano. Que la formación de la vida como objeto de saber, como blanco de intervención política, no puede ser pensada al margen de la economía y del estudio del lenguaje. Es decir, las formas de producción de lo humano en la modernidad presuponen la problematización de la tríada formada por la vida, el trabajo y el lenguaje. Y en este punto me parece que hay algo que es bastante ilustrativo. Digo, si nos corremos un minuto del registro de Foucault por Foucault, pasamos más al plano de la historia de las ciencias, es muy ilustrativo ahí el origen de las especies de Darwin. Y mejor, más que el origen de en realidad si bien el origen de las especies es ilustrativo, y el origen del hombre también, para ver la teoría propiamente dicha, es ilustrativa en la lectura del diario de viaje de Darwin, porque ahí Darwin en un momento directo, explícitamente se refiere, a la teoría de Malthus, ¿sí? Como algo así como una teoría con la que trabaja. Es decir, Darwin encuentra en el ensayo sobre la población de Malthus, ¿sí? Ensayo económico para cuestionar las leyes de pobres, ¿sí? La clave en esa supuesta asimetría que ve Malthus entre la velocidad en la que se reproduce la población y la velocidad en la que aumentan los recursos disponibles, la clave para pensar la selección natural. Es decir, la teoría de la selección natural de Darwin presupone la formación de la noción de población, ¿sí? Que implica justamente, ¿qué cosa? El abandono de una concepción tipológica de especie, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, implica, en términos biológicos, en términos, entre comillas, genéticos, digo, Darwin no desarrolla una teoría genética. Eso es algo posterior, digamos, y la teoría sintética de la evolución que articula darwinismo con genética recién de la década del 30 del siglo XX, pero en Darwin, digamos, la idea de la descendencia, ¿sí? En un sentido más lato, está marcada como descendencia con modificación, ¿no? ¿Y cuál es, de alguna manera, de dónde surge entonces el mecanismo de la selección natural, como un mecanismo ciego que acontece en la naturaleza? De la conjunción entre la descendencia con modificación y la diferencia entre la tasa de reproducción y la tasa de supervivencia. Es decir, es el elemento malthusiano, la clave que le permite a Darwin entender o dar cuenta de lo que llama como el misterio de los misterios. ¿Por qué se da la transformación de las poblaciones? O mejor dicho, la transformación de las especies. ¿Cómo es que han emergido a lo largo de la historia variedades, subespecies y después diferentes especies? Porque justamente de manera contingente hay variedades que en determinado ámbito, en determinado medio ambiente, resultan más aptas que otras variedades. Entonces, esas variedades que contingentemente son más aptas se van a poder reproducir más. Y así se va consolidando una variación. Sí, después, por supuesto, toda la biología del siglo XX, con el desarrollo de la genética, la manera que se piensa la vida
no puede ser pensada al margen de la manera en que se ha pensado la economía. Ahora bien, yendo a Foucault, de nuevo. Sea que se piensa entonces la vida como una realidad de transacción, es decir, como un universal que emerge a partir de ciertas prácticas, como un cuasi trascendental, justamente, no hay que olvidar que Foucault es un filósofo post-nietzscheano. En ese punto, de vuelta, no podemos olvidar al Nietzsche del crepúsculo de los ídolos, esa famosa frase donde dice algo así Nietzsche, ¿no? Como oh, bella hembra engañadora, no creo que podamos desembarazarnos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática, ¿no? Y donde claramente Nietzsche no era un delirante que abogaba por un pensamiento gramatical, como si algo así pudiera existir, sino que justamente está marcando el carácter ficcional, el carácter contingente de la manera en la que pensamos, al tiempo que está señalando de que no podemos pensar en la intemperie. Sí, en ese punto, por eso me parece también muy importante la manera en que Mónica Cragnolini reconstruye el problema del nihilismo en Nietzsche. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? No podemos pensar en la intemperie. Que la vida, el trabajo, el lenguaje, el Estado, la economía, el pueblo, el soberano, etcétera, sean universales, constituidos de manera contingente, no implica que podamos pensar por fuera de. En todo caso, en el marco de las coordenadas actuales, la pregunta sería, ¿cuál es el franqueamiento posible? En lugar de reproducir la suerte de dar por sentado esos universales como brilla y los supuestos límites, no podemos comprender la dinámica del mercado, no puede haber un soberano económico. ¿Cuál es la posibilidad de franquear eso? Y justamente que va a presuponer la postulación de otros universales, o la torsión de esos universales. Pero lo importante, nietzscheanamente, es no olvidar el carácter acontecimental de los mismos. En ese punto, me parece que la cuestión de la vida, por supuesto, es central, pero siempre recordando que no hay en Foucault un vitalismo. Porque un vitalismo le da, para decirlo nietzscheanamente, le da a la vida el carácter de Hergé. Es decir, para decirlo nietzscheanamente, el vitalismo se inscribe en el monótono teísmo. Para decirlo en otros términos, el vitalismo se inscribe en un sendero inmanentista, en una metafísica inmanentista. Y, para decirlo en realidad Foucaultianamente, ¿sí? Una metafísica inmanentista no lleva a Spinoza. ¿Sí? Y Foucault dijo en una de sus lecciones sobre la voluntad de saber, cuando después de reconstruir la perspectiva de Nietzsche y los juegos de palabras de Nietzsche en contra de Spinoza, ¿no? Esa espina, Spinoza como la araña, ¿no? Que envuelve y demás. ¿Qué dijo? De vuelta, en una verba abiertamente nietzscheana. Hay que salir de Kant. Pero nietzscheanamente, ¿cómo lo dijo? Hay que salirse del viejo chino de Königsberg. Pero, ¿esto qué requiere? Matar a Spinoza. ¿Y cómo cierra esa lección? Que en la transcripción, como libro, digamos, es un parrafito de 3 líneas importantísimo contra quienes buscan acercarlo a Canguilhem, Deleuze, etc. Dice, ingenuidad de los que ven en Spinoza una forma de escaparle al idealismo filosófico. ¿Sí? Ingenuidad. ¿Sí? Y esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, podemos pensar que Foucault se puede sentir atraído por el inmanentismo que articula la lógica de los dispositivos de seguridad. Entonces podríamos pensar que Foucault se puede sentir atraído por el nuevo orden interior frente al orden disciplinario. Podríamos pensar que Foucault se puede sentir atraído por la teoría del capital humano en tanto trae aparejado una borradura antropológica del criminal. Es decir, podríamos pensar ingenuamente que Foucault le hace el juego al neoliberalismo.
No sé si respondí. Perdón, una cosita, un detalle que quería agregar en ese punto. Nada más lejos, me parece, de la manera que Foucault piensa el problema de la vida, la política, la economía, etcétera, que las distintas lecturas que se han hecho en el ámbito académico italiano. Me refiero a lecturas como la de Negri, abiertamente deleuziana, espinosista, etcétera. Lecturas como las de Agamben, ni hablar, ¿no? Que han mostrado su peor rostro en la cobertura de la pandemia, pero que la pandemia no ha agregado nada a lo que ya sabíamos de su forma de pensamiento. Pero en este punto, digamos, diría, nada más lejos también que la lectura de Espósito. Espósito que derrapa hacia la propuesta de una biopolítica afirmativa, de una política que en vez de ser sobre la vida es una política de la vida, haciendo un tándem Foucault, Nietzsche, Canguilhem. Pero objeción que le hace a Foucault, que yo recuerdo cuando leí Vivos me dio mucha bronca. O sea, me dio una bronca que por supuesto no se compara con la bronca que me dio cuando leí el libro de Laganerie, ¿no? Diciendo que Foucault es un neoliberal, o no se compara cuando uno entra a los portales de Clarín y La Nación a ver las cosas que ponen, pero me dio mucha bronca al fin, es después un párrafo muy largo, muy largo. Espósito dice, porque Foucault, a pesar de haber reconstruido la constitución de la noción de vida en su entramado epistemológico, en su nervadura intelectual, académica, en su entramado institucional, etcétera, etcétera, no responde qué es en esencia la vida. Yo termino de leer ese párrafo y digo, y eso es cuestionar al blanco por ser claro. Es decir, ¿puede haber pregunta más anti-Foucaultiana que una pregunta por la esencia? ¿Se entiende? Es decir, el problema lo tiene Espósito, no Foucault. ¿Se entiende? Si ¿cómo le va a objetar a Foucault no preguntarse por cuál es en esencia la vida si todo el pensamiento Foucaultiano va en contra de esa forma de problematización? Me callo. Bueno, muy bien, Iván. Por mi parte, muy satisfecho con tus respuestas. No sé si los otros jurados quieren agregar algo más, hacer alguna pregunta. Si no, vamos a pasar a deliberar y lo llamamos en un ratito, ¿puede ser? Bien, perdón, entonces nos vamos todos de la sesión. Vamos a tener que pedir que todos se retiren, todos quienes no integran el jurado, para poder el jurado deliberar. Y luego te aviso, en todo caso, así vos avisas al resto y nos reencontramos. ¿Puede ser? Bárbaro, muchísimas gracias. Voy a aprovechar a tomar una café aspirina. Bueno, un poco de aire o lo que quieras, lo que te dé un poco de placer.